Javier Armendáriz, decano. Exactamente. Actual decano. ¿Es mejor sentirse decano que fiscal? Es lo que tengo que sentirme, soy decano. ¿Hay un cambio real en ti una vez, ahora que te dedicas a la educación, respecto a todo el peso que significa estar en un área tan complicada como es la fiscalía? También es un peso dedicarse a la formación de alumnos y de jóvenes. Particularmente ahora que han estado con tanto movimiento estudiantil, ¿no? O sea, en todas circunstancias, ¿no? Javier, contigo queremos hablar del caso Bombas. Tú fuiste el primer fiscal que estuvo a cargo de esta investigación. La gente tiene contradicciones, han escuchado algunas cosas. Quiero que tratemos de armar un poco la historia. A ti te piden que investigues esto. Tú empiezas la investigación, pero no llegas a formalizar a nadie. ¿Por qué? A ver, en la investigación que nosotros hicimos en la Fiscalía Oriente sí se formalizaron. ¿Se formalizó en general? Sí, ¿ya? Se formalizaron un par de casos. La historia es la siguiente. Detonación de artefactos explosivos en Santiago y en otras ciudades han existido desde mucho tiempo. Claro. En la región metropolitana la reforma empezó a regir en junio del año 2005. Las primeras detonaciones fueron investigadas por las fiscalías en cuyos territorios explosaron esos artefactos. Ya. Luego se unificó la investigación a cargo de 2 fiscalías regionales. Luego se designaron fiscales específicos para que trabajaran en este caso. Luego se me designó a mí, investigación que tuve a mi cargo durante algo de 1 año y medio, quizás un poco más. Y posteriormente esa investigación fue derivada a otro fiscal regional. Esa es la historia a grosso modo. Perfecto. A ti te sacan finalmente o dejan de tener bajo tu dominio esta investigación y es entregada a Peña. A la Fiscalía Sur. A la Fiscalía Sur, y en este caso en las manos de Peña, quien actualmente es visto particularmente por las personas que estos 13 casos, estos 13 ciudadanos que finalmente son sobreseídos, los indican a él como el gran responsable de esto que llaman un montaje. ¿A ti te da, entre lo que conoces del caso, como para llamarlo un montaje? A ver, el fiscal es habitual de que sea el malo de la película entre los imputados, ahí no tengo ninguna novedad. Y yo difícilmente podría señalar que esto es un montaje, y yo te diría por 3 razones. La primera, porque estos antecedentes fueron llevados a distintas audiencias, en audiencias preliminares, cautelares, de formalización, de cautelares, de solicitud, prisión preventiva, hablemos claro. en términos de que se entienda, ¿no? Y los antecedentes fueron aceptados y mantenidos por los tribunales. O sea, ahí ya tengo un primer punto de que era un caso de alguna sustancia, ¿no? De alguna sustancia. Luego, el caso actualmente en el estado procesal en que está, en que obviamente algunas personas quedaron sobreseídas y otras van a juicio, se derivó que la Corte de Apelaciones, luego de los debates correspondientes, en garantía, la apelación, etcétera, excluyó una serie de pruebas que la defensa tenía muchísimo interés en excluir del juicio oral, que por lo demás es su atribución, es entendible aquello, ¿no? Pero si hubiese... Por supuesto, lo que espera que el defensor defienda, claro, eso es lo que tiene que hacer, por supuesto. Pero eso demuestra que habían pruebas que eran capaces de producir convicciones en los jueces, de otro modo no se entendería que la defensa tenga tanto empeño por eliminarla. Pero aparte de eso hay un tema de fondo y es el siguiente. Todo fiscal sabe que su trabajo en algún momento va a ser escrutado por el ojo atento de jueces, que no van a tener ninguna predisposición, ni la más leve, a darle el favor. Tampoco, por supuesto, a tener una predisposición en contra. O sea, van a ser jueces independientes y imparciales. Dicho de otra manera, en algún momento tú tienes que rendir cuenta de tu investigación. Inventar cosas es un acto que no tiene futuro. Y los fiscales de la Sur, que son fiscales experimentados, que han llevado casos complejos de crimen organizado, de investigaciones largas, etcétera, eso lo saben mejor que nadie. Este caso Bombas es un caso que fue más allá del ámbito netamente policial, de las pesquisas, la investigación, no solamente digo policial y lo sumo también a lo judicial, sino que también derivó porque opinaron políticos, opinó la iglesia, opinamos todos nosotros. Esto mete ruido a la investigación, le mete ruido al trabajo que hacen los fiscales o la policía, esto que tanta gente esté metida en el caso y haya tanto interés en conocer de aquello. No debiera. No debiera, pero puede ocurrir. Las críticas, los comentarios, las sugerencias, los aplausos, etcétera, hay que escucharlos.
pero al final del día tú tienes que actuar de acuerdo al mérito de los antecedentes, a la ley y de acuerdo con tu conciencia. Claro. Yo tengo aquí una declaración que tú diste a la tercera, el día 5 de octubre, dice: lo que a mí me corresponde es decir que en la época en que llevé a cargo la investigación se podrían haber hecho mejor las cosas. ¿Qué se podría haber mejorado? ¿Cuál es la autocrítica que hay ahí en esta declaración tuya? Involucrar más a personas que nos asesoraran en tener ideas y miradas nuevas respecto a esta investigación. Y para explicarlo por qué, me demoro 2 segundos para explicar cómo trabaja la Fiscalía. La Fiscalía, la cara visible son los fiscales, pero los fiscales además atrás tenían, yo tenía y tienen actualmente, abogados asesores, que son normalmente ex fiscales, que son personas que asesoran en la Fiscalía Regional. Si yo lo miro con retrospectiva, lo que yo hubiera hecho es involucrarlos más a ellos en la investigación. ¿Qué hubieras sacado con involucrarlos más a ellos? No lo sé, tendría que... Pero ¿por qué crees tú que los tendrías que haber involucrado? Porque hubiese tenido una mirada fresca, una suerte de auditoría, si quieres, una mirada independiente de la investigación. Y eso que tú me estás diciendo, en el fondo me estás señalando que tú consideras que tu mirada sobre el caso fue más bien sesgada. Siempre las miradas son sesgadas. Está bien, pero en este caso fue particularmente sesgada, tanto así que tú terminas haciendo un mea culpa a través de la prensa. Yo no creo que este caso haya sido particularmente sesgado. De acuerdo, perfecto. Me gustaría entender lo siguiente. Si tú dices que se podrían haber hecho cosas mejores, no se hicieron porque en ese momento no se ocurrió, no se te ocurrió, o no estaba dentro del Quisimos mantener la investigación lo más circunscrita a un grupo determinado de personas. ¿Por qué? Porque es una investigación muy grande, con muchos nombres, ¿ya? Y que en definitiva las posibilidades de que hubiese una filtración siempre son mayores en una investigación de ese tipo. Hubo muchas presiones de gobierno porque el Ministerio del Interior, particularmente la figura de Hinspeter, se le asocia mucho a este caso. Y por eso que también los indican ahora junto a Peña como los responsables de este supuesto montaje. ¿Hubo presiones de gobierno? El Ministerio del Interior era parte en la causa, era parte querellante. Que el Ministerio del Interior dé su opinión respecto a un caso que actúa como querellante, y ni siquiera necesita serlo querellante, sino que como autoridad de la nación, a mí me parece normal. Eso no es una intromisión. Para nada, es opinar respecto a un trabajo de la Fiscalía. La Fiscalía no pretende un manto de secretismo, ni que nadie se refiera a su trabajo, ni que nadie la critique. Pero siempre hay que actuar de acuerdo con el mérito de los antecedentes, de acuerdo con la ley y de acuerdo con tu conciencia y tu leal saber y entender. Ahora, eso en tu caso, ¿podría haber sido distinto en otros casos? ¿Otros fiscales que hayan sido más permeables a estas conversaciones o presiones? Yo creo que el componente personal siempre tiene una cabida, ¿no? O sea, las personas son eso, personas, todas distintas y reaccionan distinto ante iguales estímulos. Mucha gente se pregunta y se cuestiona si no hay al menos un conflicto ético, un conflicto de interés, o algún tipo de conflicto al fin y al cabo, en que un fiscal que lleva a cargo la investigación después termine trabajando con una parte querellante. Hablo particularmente del fiscal Peña, que termina trabajando para el Ministerio del Interior, para el gobierno. ¿Hay algún conflicto en esa situación? A ver, yo prefiero dar una respuesta más general porque no es mi papel censurar a ex colegas. Yo no soy censor moral de nadie, ni quiero constituirme en eso, ni ponerme en un pedestal y empezar a repartir culpas o méritos. Yo lo diría de un tema mucho más general. El Ministerio Público es una institución relativamente nueva. Hoy día el Ministerio Público estaba de aniversario, cumple 12 años. Y lo que sucede es que el Ministerio Público necesita cierto fortalecimiento institucional en cuanto a algunos aspectos prácticos. Uno de ellos, por ejemplo, es la carrera de los fiscales, que tengan carrera profesional dentro de la Fiscalía. Para retener a los fiscales, retener esa mano de obra que es escasa, una mano de obra calificada, con experiencia, no es fácil tener un buen fiscal y un fiscal fogueado. Y luego otro aspecto tiene que ver, y ahora lo puedo decir libremente, en cuanto a la desvinculación de los fiscales regionales y del fiscal nacional. Porque sucede que no hay ningún mecanismo de desvinculación. El fiscal regional, cuando termina su periodo, tiene que simplemente irse para su casa. No tiene ninguna. Una desprotección. Es que lo que pasa es que es fácil señalar de que va a haber conflicto de intereses respecto a un trabajo futuro del fiscal, porque en ese tipo de trabajos se adquieren relaciones sociales
sociales en términos de sociedad, no Claro. de conversación o de tertulia, sino que se adquieren relaciones que a veces son buenas, a veces son malas, en términos de cuál es la opinión de quien tiene la relación con el fiscal, relaciones institucionales, relaciones desde luego con el gobierno y con muchas otras, y el fiscal luego de eso se tiene que ir para su casa. Pero sucede que ese fiscal tiene que seguir viviendo y tiene que seguir trabajando. Los fiscales, si bien trabajan para vivir, también viven para trabajar, digamos. O sea, están las dos cosas. Si a ti te hubieran ofrecido el cargo, ¿tú lo habrías aceptado? Paso. ¿Por qué? Porque te pone un conflicto. Porque responder. indirectamente va a llevar a la situación que quiero evitar. Yo no me quiero erigir en censor moral de nadie. Yo no lo veo desde ese punto de vista. No creo que estés pontificando desde un altar diciendo yo soy mejor que tú porque habría actuado distinto. Sino simplemente en tu caso, ¿habrías evitado el ruido? ¿Preferías la educación, por ejemplo, como en este caso? Lo que puedo decir es lo que hice. Yo renuncié a la fiscalía sin tener ninguna perspectiva laboral. Renunciaste, quedaste cesante. Exactamente. ¿Y eso por qué fue? ¿Por qué no esperaste hasta terminar el periodo? Eso ya es una razón personal, pero te lo voy a sintetizar en lo siguiente para no parecer descortés. Me empecé justamente a preocupar demasiado de qué es lo que iba a hacer y por lo tanto preferí adelantar ese momento. Y por el otro lado, cuando tú te vas acercando a tu periodo, cada vez tienes menos posibilidad de realmente trabajar en tu cargo. Te quiero hacer una pregunta que leí por ahí y me llamó la atención, porque si bien hay pruebas que fueron descartadas, habían otras pruebas que eran más potentes. Había especies con restos explosivos, hubo incautación de material explosivo, incluso un imputado confeso que además habló de las relaciones que habría establecido de cómo se habían realizado estos procedimientos para atentar. Si habían pruebas que a mí, desconociendo esto, igual que la mayoría de ustedes en su casa, desconocemos el procedimiento, nos parecen potentes, ¿cómo es posible que se termine desarmando, desmoronando esta supuesta asociación ilícita supuestamente terrorista? Por lo que entiendo, yo no llevaba el caso, pero por lo que entiendo, las pruebas justamente que apuntaban a sostener la acusación respecto de la asociación ilícita fueron eliminadas por la Corte a través de lo que se llama el proceso de exclusión de pruebas. Ajá. Por lo tanto, si ya quedó sin sostén probatorio la acusación, no tenía sentido perseverar en ella. O sea, algo tiene que haber pasado con estas pruebas que yo te acabo de mencionar que probablemente ya no eran tan válidas. No, es que lo que sucedió es que la Corte, o sea, por lo que entiendo, es que simplemente la Corte los excluyó, no es que algo sucedió, fueron derechamente dejadas fuera del juicio. Lo que pasa es que la mecánica procesal incluye un momento procesal en que las piezas probatorias de la investigación Claro. son sometidas a escrutinio, a debate, respecto a si esas pruebas tienen o no o si van a ser en definitiva llevadas a juicio. Y lo que sucedió acá, por lo que entiendo, es que parte importante de ese material probatorio fue excluido por orden de la Corte, fue dejado fuera, no se puede utilizar, ni siquiera se puede mencionar ese material probatorio. Llama la atención también, y esto es muy bueno porque a nosotros nos sirve son muy pocos los que conocen al dedillo todo el sistema judicial. Para personas como yo y personas como muchos que están en la casa, suenan raras algunas pruebas. Nosotros teníamos por acá algunas que copiamos, no son efectivamente ellas, pero que estaban dentro de las pruebas con las cuales se pretendía levantar cargos. Uno de ellos, por ejemplo, era esto. Un póster, no necesariamente pero algo similar a un póster de un cantante conocido como Axl Rose, vocalista de una banda que se llama Guns N' Roses, y decía que tenía unas anotaciones atrás, pero las anotaciones atrás eran como el copyright del póster. ¿Cómo un póster en una casa ocupa se puede llegar a convertir en algo que indique a alguien que podríamos estar ante subversivos? De muchas maneras, y a lo mejor de ninguna. Pero por ejemplo, Te explico. porque parece así a buenas luces parece No, si ridículo, entiendo que ¿no? parece ridículo, si no me